En la primera historia de crímenes millonarios de hoy, Tenía casas de muchos millones de dólares, autos costosos, ropa exclusiva. un caballero con mucho dinero y una belleza sureña inician su propia guerra civil. ¡Te voy a matar! No creo que te atrevas. Ella lo atacó con un bat. Y luego, un millonario hace un pedido desesperado en televisión. ¿Jana estaba viva? ¿La habían secuestrado? ¡Te lo advertí! ¡Te lo advertí! ¿Podrá un esposo devoto encontrar a su esposa perdida? Parecía un asesino perfecto. ¡No me mates! Soy Christopher Mason. A algunas mujeres les atrae el dinero, se enamoran del hombre y también de su cuenta bancaria. Pero estos romances tienen su costo. Cuando hay crímenes millonarios, el precio del amor suele ser la vida. Julio de 1994, un caluroso verano en Carolina del Norte. La policía de Charlotte recibe una llamada extraña. El abogado llamó a la policía y dijo que podía haber un cuerpo en la casa de los Hayes. En la puerta de la majestuosa mansión, los espera el empresario multimillonario John Hayes. Se presentó como el señor Hayes. Yo llamé a homicidios. El cuerpo está en el garage. Es todo un desastre. Está ahí. Es mi esposa. Está muerta. Mucho antes de la fiebre del oro californiana, Charlotte, en Carolina del Norte, fue el centro de mayor producción de oro en los Estados Unidos. Hoy, son las torres plateadas de los grandes bancos las que hacen brillar a la ciudad. En el exclusivo vecindario de Montebello, las imponentes mansiones sureñas se esconden detrás de setos cuidadosamente podados. Una de ellas pertenece a John y Fran Hayes. Era una casa hermosa, en una de las zonas más bonitas de la ciudad. Muy costosa, valía más de $1 millón. Tenía una entrada de mármol y una enorme escalinata que llevaba al primer piso. Tenía su propio bar con una gran barra y taburetes. John Hayes gana una fortuna fabricando bolsas plásticas. Era inteligente y además ambicioso y muy bueno en lo que hacía. Tenía casas de muchos millones de dólares, viajaba mucho. Tenía autos costosos y ropa exclusiva. El señor Hayes tenía mucho dinero. Le había ido bien en los negocios. Fran y John llevan una vida privilegiada entre los más adinerados de Charlotte. Pero eso era en la superficie. En realidad ellos dos llevaban una vida infeliz y al parecer todo quedaba tras los muros de la mansión. Adiós. Gracias. Gracias por venir. Sí, nos vemos pronto. Adiós. Nos vemos. Puertas adentro, ¿Qué fue todo eso? el matrimonio se hace trizas. Eso se llama política. Y a John le gusta beber. Y cuando él empezaba a beber, también empezaban las discusiones. Me estás volviendo loco. Discusiones en la casa, peleas todo el tiempo. Se empujaban e insultaban. Ella le hacía cosas a él y él a ella. Insultaba a John de todas las formas posibles. Le decía que lo odiaba y que quería verlo muerto. Una manera horrible de vivir, pero esa era la vida que llevaban. ¿Por qué no puedo te beber? alcanza un ¿Por qué te trago? molesta tanto? Uno de los pocos motivos por los que siguen juntos es su hijo adoptivo. Quiero que te calles. Adoptaron un niño. Ella y el niño eran muy unidos y ella quería que él tuviera sus dos padres. John Hayes contrata al investigador privado Ron Garrett para seguir a Fran. Y él descubre que ella lo pasa muy bien lejos de casa. A Fran le gustaba salir, le gustaba ir a bailar. Tenía un novio. De hecho, tenía 2 novios. Le gustaba hacer cosas bastante arriesgadas. Hola, Sean. Y cuando el multimillonario lucha contra el cáncer de pulmón, su esposa le deja un tierno regalo. Mira lo que te traje, Sean. Nunca lo visitaba en el hospital y una vez, cuando fue,
le llevó una planta muerta. Estoy segura de que te ayudará a mejorarte. Dijo que si él lograba sobrevivir, ella le desearía que muera. John se recupera, pero siente que ya no puede tolerar las provocaciones. Sufrió una década de maltratos y humillaciones por ella. No me hables de eso. No te conformaste con un trago. Le dijo al ama de llaves, a su hijo y a su abogado que ella lo estaba engañando, que era una esposa terrible y que quería terminar el matrimonio. Habló con su hijo y le dijo que se iba a divorciar de su madre porque estaba cansado de lo que pasaba. Cuando la policía de Charlotte llega a su mansión el 12 de julio de 1994, John no opone resistencia. Cuando llegaron, los esperaba en la puerta. Se presentó como el señor Ace. Yo llamé a homicidios. Ella está en el garage. Es todo un desastre. El cuerpo está aquí. Es mi esposa. Está muerta. Quédese ahí, señor. Abrieron la puerta y se encontraron con una escena espantosa. Había manchas de sangre en las paredes. Ace les dijo, está por ahí. Es mi esposa. Está muerta. No puedo decir nada más hasta que llegue mi abogado. Y cuando llega su abogado, John les cuenta a los detectives cómo es que su esposa terminó muerta en el garage. ¡Me voy! ¡Basta! Todo comienza cuando Fran regresa de hacer unas compras y John le dice que quiere el divorcio. Venderé la casa No y la deberás venderás. irte. Ella nunca quiso el divorcio, por supuesto. Tenía todas las comodidades. Tenía dinero para gastar en lo que quisiera. ¡Te odio! ¡Te mataré! No creo que te atrevas. Ella volvió a su casa. Creo que había estado bebiendo. De pronto empezaron a discutir y tengo entendido que lo atacó con un bat. Y lo golpeó en la cabeza. Que alguien sea pequeño no quiere decir que no sea agresivo. Como David y Goliat, la gente pequeña también puede lastimar y causar daño. Vi muchas personas pequeñas golpear a tipos enormes. John se defiende de cada golpe hasta que pierde el control. Él consideraba que él era el esposo maltratado y que había sido víctima de humillaciones y de maltratos durante una década o más. Ella lo provocó y lo provocó hasta que él perdió el control. Ella lo había atacado con un bat. Él logró quitárselo de las manos y la golpeó en defensa propia. Dijo que se lo quitó para defenderse, para evitar sus ataques. Cuando uno pierde el control así, no sabe cuántas veces golpea a alguien. No está pensando en eso. Solo piensa en que debe defenderse. Fran cae al suelo. La muerte fue por traumatismo causado con un objeto contundente. Recibió muchos golpes en la cabeza. Aturdido y confundido, John se desmaya. Creo que no sabía lo que hacía. Cuando se despertó en el piso del garage, no sabía cuánto tiempo hacía que estaba ahí, pero parecía que habían pasado horas. Y no sabía qué hacer, entonces entró en pánico. Astuto como todo empresario, John sigue sus instintos y llama primero a su abogado. El abogado llamó a la policía y dijo que podía haber un cuerpo en la casa de los Ace. El detective de homicidios Gary McFadden analiza la escena, pero hay elementos que parecen fuera de lugar. Empecé a mirar esos autos y algunas cosas me resultaron extrañas. El maletero estaba abierto y había bolsas de compras. Los limpiaparabrisas estaban hacia arriba. Sabíamos entonces que el atacante había entrado y no le había dado tiempo para sacar los víveres de ahí. No hablaré hasta que llegue mi abogado. El cuerpo está en condiciones extrañas. Cuando llegaron, encontraron el cuerpo golpeado, carbonizado y ampollado. Se notaba que habían intentado quemarla. Se podía oler restos de gasolina y queroseno o algún otro combustible en su cuerpo. Tanto su ropa como sus otras cosas estaban quemadas. El cuerpo de Fran está quemado y ya en estado de descomposición. Los detectives concluyen que no se trata de un crimen reciente. ¿Las pistas? Las noticias de ayer. Estaba cubierta con periódicos y se notaba que eran de distintos días. Había una primera capa de hojas del periódico del lunes y una segunda capa con hojas del martes. Nos dimos cuenta de que estaban en orden. Eso significa solo una cosa. El cuerpo estuvo varios días ahí, antes de que él llamara a su abogado y le contara todo lo que había pasado.
La conocida millonaria Frank Ace lleva muerta en el garage por lo menos 2 días. Su esposo John le dice a la policía que era su vida o la de él. ¡Te mataré! Eres una maldita. Fue un arrebato del momento. Actuó en defensa propia. Usó una fuerza excesiva, pero no tenía la intención de matarla. No planeó matarla. Solo quería el divorcio y no un homicidio. Los investigadores registran la escena y encuentran pruebas de ciertos actos extraños. El piso está limpio. Y el maletero de uno de los autos está cubierto con bolsas de basura de plástico. Vimos rayones en la parte de atrás del auto, como si hubiera intentado levantar a Fran y echarla adentro. Oh, John. John se ampara en la quinta enmienda y no hace declaraciones. No puedo decir nada más hasta que llegue mi abogado. El detective Gary McFadden tiene un desafío entre manos. Era como si nos hubieran dado un rompecabezas gigante, pero teníamos que asegurarnos de poner cada pieza en su lugar. Tenía que hacerlo bien. El abogado de John Ace autoriza a los detectives a registrar la mansión, pero con una condición. Dijo que podíamos revisar todo, menos lo que había en la bolsa. Había una bolsa plástica. Por supuesto que Gary McFadden, el investigador, dijo, bueno, por ahí es por donde vamos a empezar, y tomó la bolsa. Abrí la bolsa y encontré dinero, también joyas. Entonces tomé un fajo de $10,000. Luego tomé otro que también estaba junto a ellos de $10,000. Había varios fajos de dinero, cada uno de $10,000. Creo que había unos $50,000 en efectivo. Algunos relojes costosísimos y joyas increíbles para hombres, como anillos y otras cosas. Parecía el cofre de un tesoro. Algunos empleados del banco confirman que John vació su caja de seguridad el día posterior a la muerte de Fran. He estado en muchos lugares. La policía repasa los pasos de John de los últimos 2 días. Los empleados de una tienda mencionan unas compras extrañas. Fue al supermercado y gastó más de $100 en productos de limpieza. A los empleados del supermercado les pareció extraño porque era un hombre con un traje elegante que manejaba un auto muy costoso y solo había ido a comprar productos de limpieza. Luego fue a la ferretería de al lado con una lista de cosas. Era todo extraño. La lista incluía una cuerda, un ácido para limpiar ladrillos, bolsas de residuos de tamaño industrial y ese tipo de cosas. En la ferretería, bromeando, dijeron, bueno, parece que va a matar a su esposa. Tú lo sabes. Al declarar, los amigos de Fran describen un matrimonio muy diferente. Fran, de 49 años, no es una princesa malcriada de la alta sociedad. Trabaja incesantemente en una guardería para niños pobres. Ella iba en alguno de los autos de lujo, a veces en uno y a veces en otro. Pero en cuanto se bajaba, parecía que llegaba a un mundo nuevo y dejaba los lujos atrás. Dijeron que era una persona cariñosa y que los niños la querían mucho y que era muy generosa con el tiempo que les dedicaba. Y también revelan el lado oscuro de su esposo John. Sus amigos describieron una larga historia de abuso. Él la maltrataba física y emocionalmente también. La sujetaba y la arrojaba a un lado, la insultaba diciéndole cosas horribles y le decía que no valía nada. ¿Qué rayos estás haciendo? Fran era bastante infeliz, pero quería hacer lo posible porque las cosas mejoraran. ¡Eres una prostituta! En uno de sus arrebatos de ira, John la fuerza a rebajarse. ¿Qué estás haciendo, John? Oh. Había orinado en el piso. No sé si en el de mármol de la entrada o en la cocina. ¡Límpialo! ¡Límpialo! Esta es mi casa y haré lo que quiera. ¡Vamos, límpialo! Una amiga de Fran dice que la forzó a limpiar la orina con su cabello. ¡No eres más que una prostituta! Cuando empezamos a poner cada pieza en su lugar, descubrimos algo absolutamente increíble. Fran solo encuentra consuelo en los brazos de otros hombres. Quería atención. Era una mujer atractiva. Quería ir a bailar y pasarla bien, pero yo no quería hacer nada de eso con ella. No eres mi esposo, nunca me amaste. Los detectives descubren que era Fran la que quería el divorcio. ¡No lo haré! ¡Te odio!
Les dijo a sus amigos que había conocido a alguien más. Era una relación real y planeaba dejarlo. Había hablado con su abogado sobre el divorcio. Pero, ¿con cuánto se hubiera quedado Fran si dejaba a John? La mitad. Y la mitad eran muchos millones. Los amigos de John del bar dan la última estocada. Todos en el bar sabían que odiaba a Fran. Era el tipo de hombre que iba al bar y hablaba mal de su esposa, pero aún vivía con ella. ¿Por qué no se iba? Dijo, no puedo irme, ella trataría de quedarse con todo. Decía que era muy infeliz en su matrimonio y un amigo le preguntó por qué no se iba entonces y él le respondió que no quería dejarle la mitad de su dinero y que prefería matarla antes que eso. El detective Gary McFadden ya tiene un motivo. No la toleraba, pero no quería darle su dinero. No iba a dejar que ella se lo quedara. La policía reconstruye la verdadera historia de ese día de verano. Fran regresa a su casa después de hacer las compras y le dice a John que quiere el divorcio. Eso fue lo que desencadenó todo lo que pasó. Creo que fue la gota que desbordó el vaso. Podía hacer lo que quisiera, pero no con el dinero. ¡No te daré nada! Se desató un infierno entre ella y John. Supongo que fue una pelea terrible. No creo que Fran se haya rendido sin dar pelea. El señor Ace la arrojó al suelo y la arrastró del cuello por todo el garage. Fue ahí donde terminó con ella. El esposo enfurecido golpea a su esposa con un bat de béisbol. Tenía 8 heridas graves en la cabeza. Tenía una fractura grande en el cráneo y contusiones en los brazos, los hombros y el cuello. Cuando comprueba que Fran está muerta, John intenta quemar el cuerpo. No estaba muy quemada, porque cuando encendió el fuego en el garage, pronto se quedó sin oxígeno y se apagó. Entonces creo que entró en pánico y finalmente no supo qué hacer. He estado en muchos lugares. John cambia de plan. Se lleva el cuerpo a otro lugar para enterrarlo. Vimos el lugar donde dejó la carretilla, al lado de su auto, para poder meterla detrás, pero su espalda no estaba bien. John intenta levantar el cuerpo, pero no puede. Entonces pensó que ese no era un buen plan tampoco. Después de tantos intentos fallidos, John limpia sus rastros. Mientras el cuerpo de Fran sigue descomponiéndose en el garage. Pero el magnate no se inquieta. Al día siguiente leyó el periódico y luego cubrió a su esposa con él mientras pensaba qué hacer. Cuando termina de leer las noticias, John Hayes finalmente hace una llamada. No a la policía, ni siquiera a su abogado. No. El caballero sureño espera compañía tarde o temprano y solo quiere verse bien. John le pidió a un sastre que fuera a verlo y le hiciera un traje. Su esposa estaba muerta en el garage y él se hacía un traje. Creo que ese fue el que usó en la corte. El millonario es un asesino sin remordimiento. En noviembre de 1996 va a juicio por homicidio. Según la ley de Carolina del Norte, podría recibir la pena de muerte. Yo le habría pedido al jurado que dictara la pena de muerte como sentencia. Fue un asesinato especialmente atroz y cruel, cometido con el único motivo de obtener ganancias. ¡Quémate! ¡Quémate, perra! El jurado no le cree a John su versión de la defensa propia. El veredicto fue culpable de homicidio en segundo grado. Es decir, sin premeditación. Lo condenan a cadena perpetua. Después de 10 años, John Ace sale en libertad bajo palabra y muere unos años después. Nunca creí que John fuera un animal. Hay ciertas personas que son animales. Nunca me pareció que él lo fuera. Fran Ace solo quería ser amada. Pero la obsesión de su esposo por el dinero los destruyó a ambos.
Deberían haberse separado para no llegar a ese extremo. Un esposo destrozado se quiebra delante de todo un país. Lloraba y gritaba, quiero que mi esposa vuelva. Bruce Cockledge ha ganado su fortuna por su propio esfuerzo y suele tener el control de todo, pero no sabe dónde está su esposa. No puedo vivir sin ella, por favor. Él decía, oh, la amo tanto. Éramos la pareja perfecta. Es el amor de mi vida. No sé qué voy a hacer si ella no vuelve. Jana Cockledge es una empresaria exitosa e inteligente, hija de un ex senador. Pero, ¿dónde está? Tenía todos los ingredientes para ser un gran misterio. Una mujer desaparecida, muchos interrogantes. Con sus colinas llenas de petróleo y sus mansiones frente al mar, Long Beach, California, es una ciudad muy cotizada. Era un lugar en el que se podía ganar mucho dinero en el sur de California, durante los 70, los 80 y los 90. Bruce y Jana Cockledge son los reyes de la industria inmobiliaria de esta próspera ciudad. Cariño, te ves fantástica. Gracias. Bruce y Jana eran una pareja exitosa y tenían mucha influencia. ¿Irás a jugar al golf? Claro que sí. Él quería tener mucho éxito en los negocios y lo logró. Vuelvo a las 4. La esposa de Bruce proviene de una buena familia. ¿Cuál de los dos? Eso. Su padre era Paul Carpenter, que fue senador de California. Era muy exitoso y muy popular entre el electorado. Me compré un vestido nuevo. La tímida hija del senador se siente atraída por el audaz emprendedor. ¿Sí? ¿Para el sábado? Creo que era más inteligente que la mayoría de los empresarios. El verde Todos me los queda colores bien. te quedan bien. Y se creía más inteligente que todos. Era muy sociable. Opinaba de todo. Tenía una personalidad fuerte, casi abrumadora. Bueno, vámonos. Amaba a Bruce. No había dudas de eso. Le demostraba su amor todo el tiempo. Durante los 20 años de matrimonio, la empresa de los Cockledge florece. Su especialidad, comprar y vender casas embargadas. Ganan fortunas con la desgracia de los demás. Si me preguntan por la meta de Bruce, diría que era ganar dinero. Y luego ganar más dinero. No lo ocultaba, le gustaba el dinero. Su casa es una lujosa mansión en el exclusivo club de campo Lakewood. El lunes 20 de agosto del 2001, Bruce se prepara para un día agitado. Bueno, me voy a la oficina. Nos vemos. Antes de ir a trabajar fue a ver a su esposa. Ella estaba bien, estaba en la cama. Eran las 6 de la mañana. Ese día se levantó más temprano para ir a ver una casa. Jana le dice que lo verá en la oficina a las 10. Él llegó a la empresa inmobiliaria entre las 10 y las 11 de la mañana, y ella no estaba allí. Dijo que se preocupó de inmediato porque se suponía que debía estar ahí. Llamó a la casa, pero nadie le respondió. Dijo que se dio cuenta de que algo andaba mal. El lunes a la tarde, Bruce denuncia la desaparición de Jana. Siempre contaba con 3 cosas: bebidas tropicales, gente simpática. El detective de homicidios de Los Ángeles, Ray Peavy, es convocado para investigar. Jana estaba viva, la habían secuestrado, alguien la tenía encerrada como rehén. Realmente no sabíamos qué pensar. Tampoco aparece la camioneta de Jana. El sheriff de Los Ángeles le pide ayuda a los ciudadanos. Todos los que vieron la televisión esa semana estaban al tanto de que había desaparecido. Todos sabían quién era su padre. Era el tipo de historia que aparecía todo el tiempo en los medios. El misterio de la desaparición de la hija del senador conmueve a la nación. Pero cuando los detectives indagan sobre la vida de Jana, se preguntan si la empresaria es realmente como la describen. Había perdido peso, estaba más atractiva, salía a entrenar y a conocer gente. Estaba lista para desplegar sus alas, para seguir adelante. Era muy posible que haya decidido dejar todo atrás, olvidarse de todo y empezar una nueva vida. A los pocos días, encuentran abandonada una camioneta similar a la de Jana en un garage. La encontró un oficial de Signal Hill, una de las ciudades de las afueras de Long Beach, a pocos kilómetros de donde Bruce Cockledge vive.
Por supuesto que los ayudantes del sheriff fueron hasta ahí y al abrir el garage, voilà. Un hematólogo forense y otros especialistas inspeccionan el auto. Dijeron que la parte de atrás del vehículo estaba empapada con algo que parecía ser sangre. Resultó ser la sangre de Jana. Así que pudimos establecer en ese momento que su cuerpo indudablemente estuvo en la parte de atrás del auto y seguramente iban a deshacerse de él. En la parte de carga hay una pista misteriosa. Otra de las cosas que se encontraron ahí fue una pluma, y parecía que pertenecía a una almohada. Había habido algún tipo de crimen. Quizás la habían secuestrado, quizás habían tratado de robarle el auto. Ahora cierra la boca y haz lo que yo digo. ¿Qué es lo que quieres? ¡Vamos, sal de Los investigadores buscan alguna pandilla que robe autos. ¡Por favor, no! ¡Vamos! Alguien metió el auto en el garage. Sabemos que no estaba ahí antes del miércoles porque el dueño del garage lo había revisado. Sabíamos que el auto estaba desaparecido desde el lunes. Quiere decir que entre el lunes y el miércoles alguien tuvo el auto y lo estuvo manejando. Tenemos muchas tarjetas. No encuentran huellas dactilares. Los detectives intentan atraer a los sospechosos. ¿Viste la mirada que tenía? Miedo. Íbamos a sorprender a alguien. Teníamos pruebas que iban a vincular el auto con quien lo había metido en el garage. Los enormes pozos petroleros de Signal Hill, California, quizá guarden algún secreto macabro. El auto lleno de sangre de la millonaria Jana Coolidge aparece cerca de allí. La policía teme que la haya atacado un grupo de ladrones de autos y que hayan arrojado el cuerpo en algún lado. ¡Quítate del medio! El auto apareció en una zona de pozos petroleros. Es una zona de muchas excavaciones y hay hoyos donde se podría arrojar un cuerpo. Nadie lo encontraría ahí. Nadie nunca podría verlo. Revisamos toda la zona. A los investigadores que trabajan en homicidios en la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles se los llama bulldogs, porque cuando tienen un caso, no se detienen hasta atrapar al asesino. Los bulldogs no encuentran huesos, pero sí olfatean pistas. Un habitante de Signal Hills llama para dar un dato sobre los misteriosos ladrones de autos. La madre de un joven contactó a los detectives y les dijo que su hijo había estado en el auto, pero que no tenía nada, absolutamente nada que ver con el asesinato de la mujer. Sí, la cartera. La mujer le dice a la policía que alguien dejó la camioneta en la puerta de su casa la mañana en que Jana desapareció. Dijo que a las 7 de la mañana de ese día miró por la ventana y vio el vehículo en la calle justo frente a su casa. El auto estaba sin llave y la ventanilla del conductor estaba abierta. Había un bolso de mujer en el asiento del pasajero. Dijo que vio un celular y que también pudo ver un arma. Enseguida pensó que era una trampa. Su hijo adolescente y sus amigos son bastante más ingenuos. Un celular. Vieron el bolso y el teléfono celular. Fue demasiado tentador para ellos. ¡Vamos, llama! Quizás alguien responda. Los adolescentes son así, ya lo sabemos. Entraron en el auto y vieron que las llaves estaban puestas. Manejaron por ahí, había dinero en el bolso, se repartieron el dinero, tomaron el celular y lo vendieron. También hallaron un arma en el compartimento lateral del lado del conductor. La tomaron y se la vendieron a un miembro de una pandilla local. Ellos usaron el auto un tiempo y después de unos días decidieron que era hora de hacer algo y se deshicieron de él. Los investigadores rastrean el bolso, el celular y el arma. Verifican la versión de los adolescentes y no los acusan. Pero entonces, ¿quién dejó el auto de Jana en esa zona peligrosa de la ciudad? Habían bajado las ventanillas del auto. Las llaves estaban puestas. Hace 40 años que soy periodista y solo vi este tipo de cosas cuando se trataba de tentar a alguien para que robara un vehículo. Bruce Coolidge asegura que Jana estaba en la cama a las 6 de la mañana el día que desapareció. Pero a las 7 su auto aparece abandonado en una zona peligrosa a kilómetros de la casa. Los detectives sospechan algo. A veces queremos algo tanto que no nos damos cuenta de algún signo de que algo
Cierra la boca y haz lo que yo digo. Que alguien hubiera venido, la hubiera secuestrado, llevado a algún lado y asesinado, y luego hubiera abandonado su auto todo en menos de una hora, no parecía posible que algo así pudiera pasar. Los detectives reconstruyen los pasos de Jana durante el fin de semana. El viernes a la noche, una amiga la lleva a su casa después de un concierto de Eric Clapton en Los Ángeles. Tenían una rutina, algo que hacían las dos. Ella entraba, encendía las luces de la entrada y de la casa y luego las volvía a apagar. Esa señal le indicaba a Nini que todo estaba bien dentro de la casa. Entonces se iba porque sabía que Jana estaba bien. A la mañana siguiente, Jana no va a su sesión de ejercicios. La primera actividad de muchas a la que no asiste ese día. Durante el sábado, el domingo y la mañana del lunes, nadie supo de ella. Su vieja amiga Jan Bird se preocupa porque este comportamiento no es común en ella. Nunca cancelaba nada a menos que debiera hacerlo. Siempre llamaba para avisar en ese caso. Nunca dejaba a nadie esperando, nunca. No llamó a su mamá. Y que no hubiera llamado a su mamá me torturaba mucho. Jana no va al cine con su madre como había planeado. Johnny Carpenter llamó a Jana varias veces. De hecho, hasta le dejó un mensaje. Jana, estoy muy preocupada. Nos íbamos a encontrar hoy y no viniste, ni llamaste. Estoy muy preocupada. Ella y su padre eran muy unidos y su padre estaba moribundo. Vivía en Houston en ese entonces. Él llamaba a Jana todos los días o Jana lo llamaba a él. Y si no podía comunicarse con él ese día, le avisaba con tiempo. La única persona que ve a Jana con vida ese fin de semana es su esposo, Bruce. Juntos habían decidido que pasarían tiempo solos durante ese fin de semana y que no harían nada de lo que habían planeado para poder pasar tiempo juntos. Según Bruce, sus planes incluían no atender el teléfono y dejar que las máquinas contestadoras tomaran los mensajes. Cuando los investigadores interrogan al ama de llaves de Cockledge, ella se muestra encantada de contar algunos secretos sucios. Dijo que miró la cama matrimonial y que vio que la sábana ajustable de siempre no estaba. También nos dijo que faltaba la almohada de la cama y la funda. Las sábanas habituales no estaban. Había sábanas en la cama, pero eran de otra medida. Le pareció muy extraño. Sabía que los Cockledge nunca cambiaban las sábanas ellos mismos. Sabía que otra persona las había cambiado. Las pericias realizadas en la misteriosa pluma encontrada en el auto de Jana prueban que pertenece a la otra almohada de la habitación. Bruce dice que eso prueba que su esposa fue secuestrada. Alguien había entrado en su casa y secuestrado a Jana después de que él la viera el lunes por la mañana. Explicó por qué las sábanas faltaban y las que estaban no pertenecían a esa cama. Que quien la había secuestrado debió cubrirla con las sábanas para llevársela. Los amigos de Jana no están tan seguros. ¿Quién secuestraría a Jana en su casa y pondría sábanas de otro tamaño en la cama? Los detectives se concentran en el cuarto matrimonial. En la investigación forense se encuentran rastros de sangre en la alfombra. Algunas cosas empezaron a tener sentido, que los vecinos hubieran escuchado ruidos en la casa, que ella no hubiera cumplido ninguno de sus planes. ¿Acaso el crimen es mucho más íntimo de lo que Bruce Cockledge afirma? El millonario da una conferencia de prensa y pide información sobre su esposa, Jana. ¿Está grabando? Era un hombre que oscilaba todo el tiempo entre la tranquilidad y el nerviosismo. No puedo vivir sin ella. Por favor. Bruce está dispuesto a pagar por respuestas. Ofrezco $100,000 de recompensa. Pero su discurso no es muy convincente. Repetía una y otra vez que le daría $100,000 a quien lo ayudara a recuperar a su esposa. Quería buscar un culpable, que todos creyeran esa idea. Pero de pronto cambiaba. Parecía que se contenía por no llorar y decía cuánto la amaba. Nunca vi un llanto
más artificial, no tenía lágrimas en los ojos. Él nunca se hubiera ganado un premio por esa actuación. Cuando le preguntan por sus negocios, Es muy conocida, ¿verdad? Bruce retoma su actitud de vendedor. Es una de las empresas familiares más exitosas de la... Casi instantáneamente dejó de llorar y empezó a hablar como si estuviera en un comercial sobre la empresa de bienes raíces de él y de su esposa y de cómo eran el matrimonio más exitoso de la industria inmobiliaria en el sur de California. Parecía decir, si quieren hacer algún negocio, no duden en llamarnos. Una de las parejas más exitosas. Pero el discurso de venta de Bruce no termina ahí. Una periodista, una camarógrafa que estaba allí, nos dijo que Bruce intentó seducirla. Supuestamente estaba sufriendo por la desaparición de su esposa. Pero dejó una nota en el auto de la camarógrafa. Me gustaría ir a beber algo contigo, decía. Parece que Bruce tiene tan buen gusto para elegir mujeres como para encontrar buenas propiedades cercanas a la playa. Es un adúltero empedernido. Y en la muestra de una casa en venta, un posible comprador ve algo más de lo que esperaba. A veces queremos algo tanto que no nos damos cuenta de algún signo de que algo puede estar mal. Sal. Porque Bruce estaba apoyado contra ella mientras una prostituta del lugar le practicaba sexo oral. Y hablamos con otra mujer que nos comentó que él le había propuesto algo. Como ella tenía problemas económicos, ofreció pagarle a cambio de sexo. Después de que Jana desaparece, Bruce incluso intenta seducir a su sobrina adolescente. Convenció a la familia de que dejaran que su sobrina fuera a quedarse con él. Ella fue a su casa y se quedó. Se parecía a Jana. Era como una versión joven de ella. No sé que tu tía, mírate. La joven les cuenta a sus padres que su tío Bruce intentó seducirla. La pasaremos muy bien. Cuando la familia se enteró, quedó horrorizada con lo sucedido. Imagino que no podían creer que no supiera qué le había pasado a su esposa y ya seducía a su sobrina. Cuando los detectives investigan mejor a Bruce, descubren que el matrimonio de 20 años estaba en su etapa final. ¿Cerca del puerto? Oh, sí, en la bahía. Descubrieron que no podían tener hijos. Ella le preguntó si podían adoptar un niño y él al principio le dijo que sí, que podían considerarlo, pero luego dijo que no quería adoptar un hijo. Creo que llegó un punto en que ella ya estaba harta de él. Jana empieza a salir cada vez más sin Bruce. ¿A dónde vas? A encontrarme con Nini, Bruce. ¿Pero por qué te vas? Porque quiero salir y divertirme un poco. ¿Qué quieres decir con divertirme un poco? ¿Y nosotros? Bruce se dio cuenta de que ella debía estar planeando divorciarse de él. ¿Cómo podía deshacerse de Jana sin divorciarse y sin perder todo aquello que le daba poder? Su poder eran los negocios y los bienes que había acumulado. La única manera de deshacerse de ella era matándola. ¡No! Oye. ¡Terminamos! ¡Adiós! Bruce también tiene otro objetivo en mente. La póliza del seguro de vida de Jana de $1 millón. Creo que fue por codicia. Créanme, la codicia es un motivo muy común para matar a alguien, en especial si se trata de un matrimonio. 5 meses después de la desaparición de Jana, acusan a Bruce de homicidio. La policía cree que el ataque comenzó el viernes a la medianoche. Cuando ella volvió del concierto, tuvieron algún tipo de altercado, algún conflicto de pareja. ¿Bruce? Y creemos que durante ese altercado, de alguna manera, la dejó inconsciente. ¡Te lo advertí! ¡Te lo advertí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Llevó su cuerpo hasta el garage, lo subió a la parte de atrás de su propio vehículo, luego tomó una almohada de la cama con la funda, sostuvo la almohada sobre alguna parte de su cuerpo y le disparó a través de ella para silenciar el disparo. Tuvo todo el fin de semana para deshacerse del cuerpo. No denunció su desaparición hasta el lunes. Bruce se deshace del cuerpo de Jana y abandona el auto. Manejó el auto de Jana manchado con su sangre y lo dejó aparcado en una calle de un vecindario peligroso, una zona de muchos crímenes. Dejó el auto sin cerrar, con las llaves puestas y un arma a la vista. ¿El plan maestro?
Que alguien robe el auto y sea culpado por el asesinato de Jana. Bruce hizo un excelente trabajo. Se deshizo del cuerpo. Lo que hizo fue casi un crimen perfecto. Casi. En febrero del 2003, Bruce Cockledge va a juicio por homicidio. Bruce se sentía muy seguro. Algunos dirían que hasta era arrogante. Él creía que podía controlar todo lo que pasaba a su alrededor. Creo que Bruce pensaba que iba a salirse con la suya. Y eso es precisamente lo que sucede. El jurado estaba dividido 7-5 y no llegó a un veredicto. Bruce Cockledge paga la fianza de $1 millón y sale en libertad. 8 meses después, el fiscal pide un segundo juicio. Y le solicita al abogado y experto en pruebas Ron Bowers que analice nuevamente los hechos. No había pruebas directas, no había pruebas concluyentes. Entonces, el jurado tenía que entender todas las piezas del rompecabezas, cómo se vinculaban y qué significaban, qué se deducía de ellas. Esta vez el jurado las entiende. Apenas unas horas después de que empezara el segundo juicio, el jurado lo encontró culpable de homicidio sin premeditación. El arrogante millonario ya no canta victoria. Quedó muy sorprendido. Cuando lo esposaron y se lo llevaron, podía notarse su sorpresa. Creía que se iría a su casa después del juicio. Hace más de 38 años que trabajo como detective y nunca nada me dio tanta satisfacción como resolver este caso y ver que condenaban al asesino. Bruce Cockledge recibe de 15 años a cadena perpetua y se ha mantenido en silencio hasta hoy. Sé que Jana ya no está, pero aún quiero saber qué le pasó. Quisiera recuperar su cuerpo. No creo que nadie piense si quieren dejarlo en libertad. No hasta que confiese lo que hizo y diga dónde está el cuerpo, pero como es tan arrogante, no creo que lo haga. Estas mujeres creyeron que el dinero podría darles seguridad, pero solo consiguió sofocar las llamas del amor. El matrimonio de Frank Hayes se hundió en un mar de amargura y traición, mientras que Jana Cockledge estaba desesperada por dejar a su esposo infiel.